Pues sí, no se me ocurre nadie mejor que Marcos López para hablar del desastre que vimos en el Madrid en el derbi. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues sí, vídeo con Marcos López para ver si consigue arrojarnos un poco de luz sobre aquello que falló en el derbi, cuáles fueron los principales defectos del Madrid y qué vías de solución hay, ¿no? Porque aquí siempre tratamos también de ser propositivos. Así que muchas gracias por el apoyo, como siempre, a esta sección y doy paso ya mismo a Marcos López. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, bien, ahí recuperándonos todavía de un derbi que, oye, lo que he dicho yo también en Twitter, ¿no? No es un drama perder un partido de 7, ¿no? Que lleva el Madrid oficiales, no es un drama perder en el Metropolitano, que es seguramente la segunda salida más complicada para el Madrid en Liga. Quizás, ¿no? Las sensaciones son incluso más negativas que el resultado o la sensación de debilidad que mostró el Madrid en defensa. Y me gustaría a mí que, bueno, pues que nos dieses una impresión sobre qué te parece, ¿no? Que intentó Ancelotti con su planteamiento y qué pudo fallar, ¿no? En ejecución, en el planteamiento, en los jugadores. A que nos arrojes un poco de luz, Marcos, como siempre. Bueno, lo primero hay que atender a dos detalles, dos momentos del juego. La alineación de Ancelotti 4-3-2-1, para que nos entendamos, la apuesta era muy decidida a laterales muy altos, esto eran los extremos, y después, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores del Real Madrid por dentro. Bellingham, Modric, Valverde, Kroos, Camavinga con Rodrigo arriba. Esto contra un Atlético de Madrid que era 5 defensas, que probablemente la parte más débil era esta parte con Samuel Lino Sí. de lateral derecho, 4 mediocampistas con Griezmann trabajando aquí y un Sí. único delantero. Esto era el Atlético de Madrid en el repliegue. Cuando tú haces 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, ¿qué estás apostando? Por el control. ¿Qué falla en el Real Madrid? Gol encajado en los primeros 5 minutos de cada tiempo. Por lo tanto, si la alineación es control, ¿qué falló? La puesta en escena. El nivel de activación, el nivel de intención, el arranque de partido del Real Madrid no fue bueno y lo pagó muy caro. Por lo tanto, si vamos a lo concreto, dices, dentro del plan, el primer fallo es, si quieres dominar el partido, si quieres controlarlo desde un gran bloque central, no te pueden hacer situaciones de área y opciones de gol en los primeros minutos de juego. Menos de 15 minutos, 2-0 en contra, acabas el primer tiempo muy bien, empiezas el segundo, gol en contra. Por lo tanto, fútbol profesional, ante la minusvalía de gol que tiene este año el Real Madrid, que tiene que apostar en la victoria al unocerismo como punto de partida, pues encajar 3 es complicado. Por lo tanto, si hablas, Ancelotti, la culpa es mía. Sí, puede ser, pero a mí no deja de ser un discurso que va más encaminado a proteger a los jugadores, al vestuario, que verdaderamente a reconocer una culpa donde realmente falló el control, el inicio de partido de ambos tiempos por parte del Madrid, fútbol profesional y contra un rival, contra el Atlético, eso es muy difícil de gestionar. Y simplemente hay que acordarse del derbi de la temporada pasada, donde el Sí. Madrid desarboló desde el control. Yo creo que en el primer gol del Madrid había pasado muy poco de propio campo. Estoy en el año pasado. Sí, sí, Kroos, sí, sí. Modric, doble pivote, el Atlético de Madrid presionando aquí y el Madrid haciendo un rondo y jugando a pase largo hasta tumbar físicamente al Atlético y encontrar el espacio. Y sin embargo, ¿qué no tuvo el Madrid? Control de partido. ¿Qué jugadores salieron en la alineación para tener control de partido? Kroos, Modric. Por lo tanto, quizás al haber, yo creo que el único gran problema es que cuando tú metes muchos, Sí. no se reparten bien las tareas. Entonces, tú por mí y la casa sin barrer. Esto, hay muchos entrenadores que prefieren jugar 11 contra 11, que no prefieren jugar 11 contra 10. ¿Por qué? Porque automáticamente, como somos uno más, me desconecto un poco.
Bueno, esta no la bajo a defender. Y cuando te das cuenta, eres 11 para 10, pero tienes un 2 para 2 en el área y te meten gol. Entonces, cuando tienes una superioridad numérica tan grande en medio campo, puede darse que estos jugadores en la lectura de partido digan: soy Kroos, soy Modric, soy Bellingham, soy Valverde, soy Camavinga, 5 para 3, puede ser que hagan esto con Griezmann, 5 para 4, pero por fuera tenemos 1 para 1. Entonces dices, bueno, vamos a controlar bien el partido. Entonces sale relajado. Y en ese bajón de activación, de sentir, bueno, control y pase, movemos la pelota, dormimos el partido, hacemos correr al Atlético, pues llega la pérdida de responsabilidad individual. Y eso al final dices, ¿cómo puede ser que con tanta superioridad por dentro perdamos el control de partido y estemos jugando en nuestro área? Pues sí, pasó. Entonces, creo más en el tema colectivo, en el tema de activación y en el tema de planteamiento de partido que en la responsabilidad de Ancelotti. Después, siguiente punto, muy claro, la defensa del área. Dices, bueno, el Madrid estuvo muy mal y el Atleti muy bien. Viendo de dónde venía el Madrid, todo victorias, viendo de dónde venía el Atleti, mal, así lo decía Simeone contra el Valencia, y después siendo empatados contra el Lazio en un partido que normalmente deberían de ganar, y un Atleti que en Champions sufre mucho porque siempre le pasan cosas extrañas últimamente, pues dices, bueno, sí que es verdad que el rendimiento del Madrid cayó y el rendimiento del Atleti subió. ¿Eso cuando pasa? En un derbi, en un clásico, por eso nunca hay favoritos, aunque el Madrid llegaba por delante al partido. Incluso más que en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque tenía poderío físico en la medular. ¿Dónde suele intentar el Atleti ganar los partidos? Desde el poderío físico y desde el trabajo defensivo de la medular. Bueno, ¿dónde está el partido? En el área. ¿Cómo se defiende el área? Pues yo creo que es un tema de trabajo de entrenamientos. Muchas veces juegas en el Madrid, juegas en un equipo grande, pero hay que saber preparar los partidos y tener muy clara la disposición táctica a nivel colectivo, a nivel individual y las responsabilidades de uno y otro. Y después a mí me gusta señalar contra natura a las vacas sagradas. ¿Por qué? Porque suelen ser siempre los más elogiados. Entonces, al final, si en la victoria te llevas los elogios, en la derrota, si no estás bien, también hay que señalarte, porque si no, es corromper el mensaje y aquí no vas a encontrar uno que sea populista en los comentarios, ni que vaya a favor de obra y que sea al final señalar al débil. No, yo creo que si quieres vamos a las situaciones de área. Imagínate si el Madrid hubiese resuelto bien las situaciones de área, pues probablemente al Atlético de Madrid le hubiese costado marcar gol. Claro. Y claro, cuando tú tienes 5 jugadores en medio campo, cuando tienes 2 centrales más 2 laterales, cuando tienes un balance defensivo que de repente se te pueden meter 7 jugadores más portero en tu área para defender, porque Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham, Modric tienen que volver, pues es muy claro, ¿no? Entonces, mira, fíjate, el primer gol, si quieres vamos gol por gol. Sí. Sí, porque me da la sensación, Marcos, mientras colocas las piezas, que evidentemente se defiende mal el área, pero también se defiende mal el centro, seguramente, ¿no? Hay una falta de activación ya no solo en el área, sino que el Atlético llega a centrar en posiciones, bueno, de relativa comodidad. Sí, voy a aislar jugadores, Sí. porque si no nos volvemos locos, ¿no? Pero para que se vea muy claro. Bien, esta es la situación del primer gol. Vamos a identificar los jugadores del Atlético de Madrid. Griezmann, Samuel Lino, Saúl y Morata. El Atlético de Madrid siempre movió un jugador aquí por detrás de Morata, 1+1, siempre como llegador de área. La mayor parte de las veces fue Antoine Griezmann, otras veces fue Saúl. Dentro de la disposición, los dos por delante de Coque, jugando de medias puntas a la espalda de Camavinga y de Kroos. En la situación de gol, lo primero, hay un desajuste muy claro. Hay una línea de 4, Lucas Vázquez, Rüdiger, Álava y Fran García contra un solo jugador, Morata.
Lo primero, Valverde sale a este jugador, Samuel Lino, y deja libre a Griezmann. El Atlético de Madrid ganó y eso yo creo que es menor simplemente por dominar un triángulo, lateral, interior, extremo. Dominando eso, haciendo ese triángulo y jugando balón al alejado punto de penalti en el centro, con eso ganó el partido. Que no es poco, que no es poco y no le quito mérito porque creo que el partido del Atlético de Madrid fue muy bueno. Samuel Lino al centro y aquí simplemente ganándole la espalda a Álava, Samuel Lino hace un cambio de pierna. De la izquierda la lleva a la derecha. Cuando hay ese cambio, es señal para que la defensa dé el paso hacia adelante. Claro. Cuando das el paso hacia adelante, el delantero se te cuela y demás. No hay marca con el brazo, Álava no referencia a Morata, no hay ayuda y después, fíjate, aquí, para presionar a este bien, sobra uno. Esto, la marca es así. Valverde tiene que ir a Griezmann, al lateral tiene que ir Lucas Vázquez y si este jugador centra por aquí tiene que venir Valverde en la ayuda. Claro. Si Griezmann la pone desde aquí al ser zurdo, la curva va a ser al revés, por lo tanto va a intervenir Rüdiger. Claro. Y aquí en esta situación de área, que después lo hablaremos, se ve también que en el plan de partido no queda marcado quién marca a este jugador. Cuando tú tienes superioridad numérica, un delantero para 4 defensas, cuando tiene el equipo contrario un llegador como Antoine Griezmann, en este caso Saúl, pero Antoine Griezmann, tú tienes que establecer quién le marca al hombre en los últimos 30 metros. Claro. Porque al final tú sabes que la principal cualidad del jugador franquicia del Atlético de Madrid, de Antoine Griezmann, es la llegada al área. Entonces es la llegada de segunda línea. Oye, aquí hay 2 para 1, pero es que aquí hay 3 para 1 y aquí estableces un 2 para 1. Entonces, ¿quién marca al llegador cuando llega al área? Si no hay una señal específica, el interior del lado contrario es el que marca. La posición de Toni Kroos es esta. Y Toni Kroos en todas las fotos sale sin marcar absolutamente a nadie. Sí. Entonces, soy crossista, me encanta cómo juega, espectacular, pero hay que marcar a nivel individual, y esto yo creo que es una cuestión que tiene que hacer Ancelotti dentro, dónde están las responsabilidades. Otra cosa es que como juegas con Valverde, juegas con Kroos, hagas de los interiores un doble pivote. Entonces, oye, vamos, cuando tengamos que defender, jugáis en doble pivote y lo que hacemos es que estos dos no existen. Entonces es un 4 más 2. ¿Por qué? Porque estos dos, el momento, Camavinga va a estar aquí para seguir al hombre en los últimos 30 metros al llegador. Entonces, tácticamente es marca al hombre, atentos por si este jugador se oscurece, pero defendemos así. Entonces ahí Kroos estaría bien posicionado. Si no hay nadie aquí o hay un jugador, pero es que este jugador estaba aquí solo, si la pelota está aquí, este es de Kroos. Si se juega por aquí, este es de Camavinga. Claro. Y entonces, pero todas las jugadas vinieron desde este lado para allá. Sí, entonces, todas, por la izquierda. Es muy claro. Mala marca al poseedor, tiene que ser el lateral. La ayuda de Valverde tiene que evitar este centro, condicionar. Después, al final, Álava tiene que defender a Morata tiene que defenderlo lateral y por detrás. O sea, tiene que evitar esto. Y Rüdiger tiene que acortar por delante. Por lo tanto, sándwich aquí. Y si no es este sándwich aquí, tiene que ser sándwich aquí. Claro. Y entonces, en todo caso, no dejar de estar en contacto con el delantero, ¿no? Referenciar, maniatar de alguna manera porque puede haber un movimiento que te sorprenda, pero si no le estás ni siquiera viendo, pues evidentemente pierdes el contacto enseguida. ¿Cómo hacen los entrenadores para trabajar menos la táctica y asegurar que esto no pase? Porque así no repites, acumulando. Venga, 5 centrales, todos aquí. Cuando tú ves que un equipo quiere defender, el resultado 0-1, minuto 85, defensa de 5, todos aquí. Aquí no hace falta el brazo, no hace falta unirse. ¿Por qué? Porque la acumulación hace que no haya espacio. Claro.
Claro, ya Pero defiende la acumulación. Claro. Pero un equipo como el Real Madrid no puede defender por acumulación salvo determinados momentos y nunca en el punto de partida y nunca contra un solo delantero. Claro. Entonces, tú defiendes con una defensa de 4, lateral salta balón, te quedan 3 contra una marca, fijas llegador, 1, 2, 3, 4, 5 para 2. Y encima aquí puedes tener 2 para 1 al poseedor. Le evitas centro, sigues con la presión y ayudas. Situación mal resuelta a nivel individual, mal resuelta a nivel colectivo, dominio del área atacante del Atlético de Madrid, no dominio del Real Madrid a nivel defensivo. Virtud del Atlético de Madrid por saber explorar los espacios, defecto del Real Madrid porque creo que a nivel táctico, colectivo, individual es un regalo. Es un regalo conceder esos espacios, sobre todo en un momento del partido donde estás arrancando, donde no puede haber desajustes. Claro, sí, porque llevas la charla táctica del entrenador metida en la cabeza hace 5 minutos, desde luego. O sea, Claro. es el momento donde la activación al revés tiene que ser mayor. El segundo gol y el tercero también llegaron por la izquierda, son centros ya no diagonales, sino son centros desde línea de fondo. Y ahí vimos, Marcos, a Álava quejándose a Fran García. Hay quien interpretaba que era Camavinga, pero bueno, parece que era Fran García, como haciéndole ver que tenía que cerrar en la posición. Pero decías, ¿no? Que a No, ti te gusta. en el segundo gol, que yo creo que es si no me traiciona la memoria, porque al Sí, final es son en el tantos tercero. goles. Es en el tercero, en el que se produce esa queja, sí. Pues si quieres vamos al segundo. El segundo es situación donde Lucas Vázquez salta a Samuel Lino, ¿no? O salta Saúl, no recuerdo bien, pero el jugador interior, que debe ser Saúl, está aquí Griezmann, está siempre Morata jugándole en la espalda a Álava. Al final esto lo resuelven con Saúl le gana la espalda a Valverde, Valverde se queda estático y no va a la ayuda, pero tampoco defiende la línea de pase. Este balón va ahí, aquí va Saúl, sale jugador, al final esto queda ahí, arrastra y ¿qué pasa? Que llega este jugador que es Griezmann al punto de penalti. Entonces, en esta situación de remate es 2 para 1, estos dos se quedan mirando a Griezmann. Cuando el balón es aéreo, se ve que Fran García hace una demanda de llegar, que Kroos se queda mirando y que Camavinga está desbordado. Entonces, tú fíjate, a nivel táctico, ¿qué pasaría si estos dos no existen? Eso es lo que se olvida el Madrid. Tú de repente en las jugadas, para resolverlas a nivel táctico, para no escabullir el bulto dentro de la acumulación, tienes que quitar jugadores. Entonces, ¿qué fue Morata con Álava en esta jugada? El movimiento de distracción. Ya, pero tú imagínate que no existiesen ni Morata ni Álava. Llega aquí, pumba y remata. Vamos, es que estos dos y van al banquillo directamente. Claro. Pero claro, dicen, bueno, no es el mío, no participo. ¿Qué se percibe? Que hay una indefinición, que no hay claridad, que el equipo no entiende cuál es la responsabilidad individual en el área. Podría ser la de Griezmann, esta de Fran García, pero aquí yo creo que está Nahuel. Por lo tanto, cuando Fran García quiere reaccionar, ya es tarde porque el balón va a la cabeza de Griezmann y puede reaccionar porque el balón va templado. Entonces, si el centro es tenso, queda ni se mueve, electrocutado. Pero como el centro es templado, todavía hay ese arranque, pero no disputa. Y después estos dos no participan. Otra vez, ¿por dónde es la jugada? Interior del lado contrario, cerrando la espalda del pivote. Es que lo que venías a decir al principio, tantos jugadores en el medio, delegación continua de responsabilidades. En vez de asunción de responsabilidades de cada uno, de, oye, aunque seamos más, tenemos que acudir, la sensación es que no tenían muy claro a quién le tocaba cada cosa y que había falta de activación, ¿no? Y de nuevo, pues Toni Kroos, interior izquierdo en este caso, que no siguió, ¿no? Esa marca de Griezmann. Pues así la situación. ¿Qué conclusiones vamos sacando de todo esto? Que a nivel colectivo, situación de centro y remate, desde la situación de banda a la situación del área,
el Atlético de Madrid tiene muy claro cómo hacer las situaciones de 2 para 1, cómo encontrar las ventajas y, sin embargo, el Madrid no las tiene resueltas en la preparación de partido. O si las tienen, salieron muy confundidos y con la tarea entre algodones o entre alfileres, porque se ve que no hay una comunicación y que no hay una responsabilidad clara. Creo que es muy claro que en las situaciones de área alguien se tiene que encargar de Griezmann hombre a hombre. Eso es así. Y después, si solo tiene un rematador el equipo contrario, tienes que taparle la anticipación y el movimiento de oscurecimientos. Si se va por detrás es Fran, si se va por delante tiene que ser Álava. De momento, 2 jugadas, 2 situaciones de área, 2-0 en contra y saliste con 5 centrocampistas para controlar. Para que no pasase eso, precisamente. Y Marcos, efectivamente el Madrid termina la primera parte mucho mejor, mete un gol, genera otro que es anulado por fuera de juego. Bueno, vimos todos como el Atlético de Madrid se echaba poco a poco para atrás y que el Madrid dominaba a través de sus centrocampistas. ¿Cómo es posible, tú que has estado en vestuarios, tú que has pisado vestuarios, que en la segunda parte vuelva a ocurrir exactamente lo mismo que había ocurrido en la primera? Porque el tercer gol es muy parecido al segundo, es un gol prácticamente idéntico, ¿no? Es una situación que se genera superioridad en la banda en el lado izquierdo, llega a un centro y Morata, como si fuese de 1,70, ¿no? Estaba solo completamente para rematar a placer. Bueno, porque el fútbol es grandioso, Ramón. O sea, es 11 para 11, no vuelve a pasar, ¿no? No volvemos a conceder, no nos vuelven a hacer un centro, ¿no? Y pumba, llega la primera. Como porque es así de maravilloso el fútbol. Entonces, yo creo que hay que trabajar muy duro, hay que dominar a nivel colectivo las situaciones de área. Creo que el Madrid se tiene que preparar para el unocerismo como punto de partida, portería cero. Y después, más allá de eso, creo que tiene que ganar duelos individuales. Y cuando pierden los duelos individuales, pues ya está. Tercer gol. El tercer gol hay una situación de área aquí donde Saúl, creo recordar, saca a Rudiger. Sí. Entonces, la situación es, no sé si es Valverde o Lucas, porque Lucas yo creo que está arriba. Puede ser Lucas con Samuel Lino Sí. o con otro jugador, no recuerdo bien. Lo importante es la situación de área. Y aquí lo que hay es un movimiento excelente de Morata picando adentro, se Sí. come el movimiento Álava. Álava y al final remate de Morata. Llegador llegaba solo, mismo defecto. Este jugador, Fran García, puede ayudar, es evidente, pero aquí a los medios centros ni están ni se les espera, sobre todo cuando a Rudiger lo sacan de posición. Feo señalar, muy feo. Creo Sí. que es un jugador veterano sobra y creo que en los vestuarios no conviene señalar al débil. Claro. Porque además es muy evidente que las características de Fran García no son de dominio de centro lateral, no son de dominio de juego aéreo. Sí que tiene que a nivel táctico probablemente ayudar. Aquí lo primero que tiene que ver es que no tiene jugador aquí y que por lo tanto tiene que acortar para hacer el sándwich aquí y reducir los movimientos, pero también es verdad de que los pivotes tienen que ayudar en la llegada, porque al final no ayuda absolutamente ninguno. Claro, eso, si a Álava le hace ese gesto a Kroos, es un gesto entre iguales, de alguna manera, y es un señalamiento que no va a pesar sobre Kroos, pero es verdad que, bueno, pues ese gesto, ¿no? Hacia Fran García o hacia Camavinga, en caso de que fuese Camavinga, pues vamos, no dejó bien a Álava en ese punto. Bueno, también. Bueno, porque creo que además en los vestuarios no encajan bien los populismos, los señalamientos, los jugadores que se apropian de victorias. No sé, creo que al final era un momento duro, seguramente se habrá hablado en el vestuario, lo que te digo, no vuelve a pasar, no permitimos, atentos a esto, corregimos esto así, y sin embargo la primera jugada, ¡pam! 3-1, cuando acabas el primer tiempo dominando y generando peligro. Entonces creo que es un área de mejora, algo para aprender, y creo que es muy claro, si te vas al partido, debacle del Madrid, horroroso el Madrid, todo, pum, pum, pum. Ancelotti en la cuerda floja, sí, todo lo que quieras,
pero al final el detalle es la no resolución del área. El Atlético de Madrid estuvo brillante en el área ofensiva y sin embargo el Real Madrid no supo defender su área. También hay una cuestión que queda y que los señala un poco a todos, que es adaptarte. Ahora mismo el Madrid no tiene un portero dominador de área pequeña. Eso es. Entonces, probablemente en 2 centros de los 3 el balón va muy tocado, el balón le meten por debajo y va a un centro muy tocadito, entonces ese es perfecto para que el portero de 2 metros salga, rodilla arriba, porque además la pelota va lenta y puedes acortar probablemente. Y entonces la labor del central en disputa queda más reducida a bloquear el movimiento. Claro. Y abrirle espacio al portero. No, ahora el Madrid no tiene ese portero dominador de área pequeña, por lo tanto, el trabajo defensivo tiene que cambiar y un poco la orientación. Al final, en función de cómo son tus jugadores a nivel individual, cambia la táctica colectiva. Eso es un hecho. Y cambia las soluciones que tienes que dar ante los mismos problemas. Y el Madrid tiene ese proceso de adaptación. Se habla mucho del ataque, pero es evidente que el Real Madrid ha perdido 2 jugadores diferenciales, Militao y Courtois. Son jugadores importantes y que un club no puede fichar jugadores nivel top por jugadores que están lesionados, porque si no, cuando vuelven, ¿qué hacen con ellos? Exacto, la operación de equipar era una operación que encajaba. Es una dificultad, porque al final dices, bueno, se retira a Courtois, vale, muy bien, objetivo, fichar al mejor portero del mundo, vale, lo conseguiremos o no, pero el objetivo es fichar al número 1. Pero ¿cómo vas a traer o gastarte 80 millones en fichar al número 1 del mundo, que en este caso sería el número 2 detrás de Courtois, si en unos meses lo tienes? Después, ¿qué haces con ellos? Claro. Con Militao sucede lo mismo, es lo que tiene las lesiones de ligamento cruzado, es lo que tiene las lesiones de larga duración, y sobre todo en este caso, en el Real Madrid, cuando todavía el contador de lesiones no ha empezado a contar, de repente tienes 2 jugadores de titulares caídos para toda la temporada. Entonces, es evidente que el Real Madrid se tiene que adaptar a no competir con esos 2 jugadores y que si lo llevásemos, por ejemplo, al baloncesto, pues por ejemplo, digo yo, si Estados Unidos tiene por objetivo ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero de repente están convocados LeBron James y Curry como mejores jugadores, o Kevin Durant, y de los 3 se lesionan 2 de gravedad y tienes que traer a 2 universitarios que estaban de vacaciones porque no puedes inscribir más, pues igual los objetivos tienen que cambiar. Que evidentemente un club como el Madrid no va a cambiar los objetivos, cierto, porque esa es su historia, pero es evidente que necesita encontrar soluciones, que seguramente a estas dificultades llegarán las correcciones para poder crecer, porque si no el equipo va a sufrir mucho, pero es evidente que ahora mismo no tienes un portero que domine el área, tienes otro portero con otro tipo de condiciones y que la respuesta táctica defensiva tiene que ser la que tiene que ser, y que después, cuando va mal, tienen que ser las vacas sagradas. No vale señalar a los jóvenes. Claro, eso es, ¿no? La gente que tiene no pasa que entender... nada, que no pasa nada, que el fútbol es un deporte de errores, que el jugador es el primero que sabe que falló, que probablemente el jugador lo que menos gusto le genere son los pelotas que enmascaran los errores. ¿Qué crees? ¿Que Kroos no sabe que tenía que haber ido ahí? Claro. Vamos, seguro. ¿Tú qué crees? ¿Que Fran García no sabe que en el tercer gol tenía que haber ido antes probablemente porque no tenía nadie aquí, pero que en el segundo gol Griezmann no es suyo? Claro. ¿Tú qué crees? Que Ancelotti probablemente, no sé si lo hizo o no, pero no debería de haber puesto un jugador a marcar a Griezmann individual últimos 30 metros en función de la zona, sobre todo saliendo con tanto centrocampista? Pues claro. Claro, una asignación muy concreta. Y lo que tiene que entender el aficionado, por muchas ganas que pueda tener como aficionado de sustituir, ¿no?, a un jugador como Militao y a otro como Courtois, es que el Madrid no puede operar como si estos jugadores ya dejasen de existir. Claro. El Madrid ha encontrado una gran solución con Kepa, que, oye, el 15 de agosto no era fácil encontrar un portero que haya vestido, digamos, que la camiseta de un gran club, ¿no?, como es en este caso el Chelsea, y que estuviese disponible, que el Madrid lo tuviese a coste cero prácticamente y sin hipotecas para el futuro.
y desde luego lo que no encontró fue el equivalente para Militao. Un jugador que pudiese venir e irse el verano siguiente para que Militao siguiese siendo el líder de la zaga. Entonces, estas cosas son fruto de la mala suerte. O sea, no hay planificación que sobreviva a una lesión de Courtois. Bastante bien yo creo que lo ha hecho el Madrid fichando a un internacional o consiguiendo cedido a un internacional. Y no hay planificación que te vaya a sustituir el 15 de agosto a Militao sin hipotecarte para el futuro. Es que no la hay, porque entre otras cosas hay muy pocos centrales como Militao. Por lo tanto, ya vas a tener que jugar a otra cosa diferente con Militao y sin Militao, aunque fiches a un jugador. Oye, que en el banquillo está un tal Nacho Fernández que ha jugado eliminatorias de Champions y las ha ganado. O sea, que no está un cualquiera tampoco en el banquillo. Entonces, en Madrid, o sea, me ha encantado el análisis que has hecho, porque claro, efectivamente los goles, yo creo que hay viejos vicios, ¿no? Viejos vicios de, oye, tengo a Courtois que sale a por esa, ¿no? Un balón al segundo palo, Courtois, un balón que va tendido, que va tocado, Courtois normalmente va a hacer que no haya ocasión ni siquiera, ¿no? Y seguramente haya ese tipo de vicios y seguramente, bueno, pues se tienen que adaptar a nuevas circunstancias, ¿no? Y eso tuvo una influencia directa en el partido porque Simeone, que es un gran entrenador, supo encontrar esa debilidad en el Madrid y es lo que buscó, él lo dijo en rueda de prensa. Centros al segundo palo continuos porque ahí el Madrid podía sufrir. Claro, al final es lo mismo el comportamiento defensivo del Madrid con Courtois en la portería a Keylor Navas. No tiene Pues nada que no, ver. hay un cambio. Por ejemplo, con Courtois, que es uno de los grandes logros, el Madrid siguió defendiendo arriba, pero había muchas dudas de la lentitud de Courtois para ser hombre libre ante balón al espacio. Entonces dices, ¿el Madrid va a tener que defender más atrás? No, al final el Madrid consiguió defender arriba, pero tener un portero rápido como Keylor te permite sacar mucho la línea. Tener un portero como Courtois te permite hacer un repliegue intensivo, dominar el área. Bueno, ya ves el Atlético de Madrid en la final de Lisboa hasta el 93 con Courtois y le falta al remate de Ramos que le faltan 3 centímetros de Courtois. Eso es. O sea, 1 centímetro, ¿qué le falta? 3. O sea, esto. Y si la saca a córner, campeón el Atlético. Pues con otro portero igual hubiesen faltado 12 centímetros. Entonces, igual el gol de Sergio no hubiese tenido que ser tan al lateral de la red. Bueno, defiendo atrás porque tengo a Courtois. Entre que es alto, sale, domina y después ocupa muy bien la portería, pues puedo defender atrás. Igual con otro portero que sea más ágil pero que tenga menos presencia, no puedo conceder tiros desde 30 metros, por ejemplo. Entonces, cada jugador influye a nivel colectivo. Y después hay una cosa que no es cuantificable en el fútbol, que nunca saldrá en las estadísticas, es que los grandes jugadores hacen mejores a sus compañeros. ¿Cómo de mejores? Es imposible cuantificar eso, pero es que es una realidad. Es que nadie se preocupó de los goles que marcaba Modric. Por ejemplo, como ahora todo el mundo se está preocupando de los goles de Bellingham. ¿Por qué? Porque Modric tenía a Cristiano, tenía a Benzema, Di María, Özil. Entonces, no era una responsabilidad. No, ¿qué importaba marcar 4 goles o 8? No, lo importante era que moviese el equipo. Ahora todo el mundo espera los 30 goles de Bellingham. ¿Por qué? Porque no está Cristiano y no está Benzema. Claro, Entonces, claro, la influencia de las individualidades tiene mucha influencia en los demás. Y es evidente que el Real Madrid tiene que cambiar las respuestas defensivas y creo que este partido es excelente que haya pasado porque yo creo que da lugar a reflexionar mucho sobre cómo defender el área, cómo hacer los planteamientos defensivos, qué áreas de mejora tiene que tener Kepa, qué áreas de mejora tiene que tener los centrales y hay una cosa clara. No hay que tener miedo a que cuando las vacas sagradas, que son sagradas porque son jugadores de leyenda, se equivocan en señalarlos y creo que es muy fácil y muy populista al débil. Creo que eso es confundir el análisis. Quien se atreva a confundirlo, quien por intereses propios señale más a unos que a otros, pues allá él y sus consecuencias. Pero creo que estamos hablando de fútbol, hay que respetar a todo el mundo y más a las leyendas, jugadores únicos y que nos encanta ver jugar. Yo como futbolista fui centrocampista, o sea, ¿qué quieres que te diga? Cada vez que veo jugar a Kroos, pues es una auténtica maravilla. Pero realmente el fútbol es hacer muchas cosas. Hay que defender, hay que atacar, hay que saber perfilarse, hay que saber presionar, hay que saber defender en propio campo, hay que saber defender en campo. O sea, para ser futbolista es una profesión muy difícil, hay que hacer muchas cosas bien. Y en eso yo creo que están las áreas de mejora. Y creo que sobre lo de Ancelotti es una manera de
de mascarar o de proteger al vestuario para que no se señale a nadie. Otro detalle sobre las vacas sagradas, que creo que además no se hace justicia. Si en lugar de ser Álava fuese Nacho, ¿cómo sería la crítica? Pues sería bastante peor. Sería una crítica bastante peor, entiendo yo. ¿No? Sería, bueno, hablaríamos del nivel de Nacho, que no le da para ser titular en el Real Madrid. Y creo que sería más feroz la crítica. Imagínate lo difícil que es para un jugador como Nacho y su mérito llevar 10, 12 años expuesto a que cualquier fallo te sirva o te marque y vuelves otra vez a la casilla de salida, de oca en oca y vuelves para atrás. Entonces, cualquier fallo. Y sin embargo, otros jugadores, campeones de Europa increíbles como Álava, que es un jugador increíble, pues el próximo día tendrá su oportunidad y podrá, lo que se dice en fútbol, que llegue pronto el próximo partido, que ahí demuestro lo mío y ya está. Pues vale, sí, pero es que hay jugadores que no tienen muchas veces esa oportunidad porque cada pequeño error es volver a la casilla de salida. Eso nos debería hacer reflexionar. Álava es muy bueno, es un jugador de una trayectoria increíble en el fútbol, pero hay que imaginarse qué pasaría si esto le hubiese ocurrido a Nacho. Claro. Pues que realmente dirías, bueno, está bien como cuarto central, pero claro, a veces tal, y otra vez a dudar de él. Entonces, por eso hay que saber responsabilizar de manera individual a los jugadores que tienen el privilegio de que el próximo día van a jugar de titulares porque probablemente se lo han ganado, porque el campo les va a dar revancha, porque probablemente esos errores los corregirán, porque si llegaron ahí es porque fueron capaces de corregir cada uno de sus errores. Y que probablemente muchas veces es una señal de alarma de decir, hey, estoy un poco bajo de activación, estoy confiado, tengo que subir el nivel. Ya está, no hay más. Pero si es otro futbolista, enseguida a la casilla de salida, complicado. Entonces creo, esa es mi lectura del partido desde el punto de vista del Real Madrid. Creo que no dominio del área defensiva, no control de partido en función de la alineación y no aprovechamiento de una línea del Atlético de Madrid donde era cinco defensas, donde el punto débil creo que eran los carrileros y ahí el Madrid prefirió utilizar carrilero contra carrilero, uno contra uno y yo creo que era una zona de superioridad numérica constante. Creo que había que ver emparejado un extremo y un lateral para el 2 para 1 y que probablemente, como el Madrid este año es muy fuerte físicamente por dentro, pues haber jugado hombre a hombre por dentro, un 3 para 3 y ya está. Pues Marcos, muchísimas gracias por esta explicación. La verdad es que creo que puede servir de aprendizaje para, bueno, por supuesto, para quien vea el vídeo y seguro que para el vestuario del Madrid estarán con este tipo de explicaciones también a nivel interno para corregirlas. Te lo agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Esto es la manera que yo tengo de verlo. No quiero explicarle a nadie o imponerle nada. Seguramente hay 1000 razones que se me escapan. Es mi manera de verlo, respetando muchísimo a todo y a todos. Claro. Son Como siempre, profesionales y es muy difícil ser profesional. por supuesto, como siempre haces, que siempre respetas. Pues te mando un fuerte abrazo y hasta el siguiente. Hasta luego.